Amigos de Charlas de Cuarentena, invitados especiales, otro triunfador, exquisito jugador, técnicamente reconocido, triunfador en Alianza, en Cristal, en la selección, en el extranjero, un profesional destacado, persona seria, que tiene un carisma muy especial. Henry Pato Quintero, gracias Henry por recibirnos en tu casa, en Villa, y charlar aquí en Charlas de Cuarentena. ¿Qué tal, profe? Un gusto, es un placer pues estar con usted y poder conversar pues de lo que más nos gustó, de lo que siempre estuvimos nosotros, que es el fútbol, ¿no? Así es, y conociéndote a ti, a tus hermanos, uno que esté en actividad, otro que ha jugado en la academia, siempre ha habido una relación después con los partidos en el fútbol 7, con partidos así en algunos eventos, lo que hace que siempre sea eso valorado. Pero para que la gente conozca no solamente al Henry triunfador, sino al Henry que le ha costado desde abajo, cómo ha venido para lograr esa posición. ¿Inicias dónde? ¿En Barranco, que es tu sitio? ¿Cómo es esa primera trayectoria para llegar a Alianza, Henry? Sí, me inicié como todo chico de barrio en Barranco, participando en los campeonatos que hay ahí, interbarrios y cosas así. Después tuve la oportunidad de llegar a los 12 para 13 años a Alianza Lima, divisiones menores, donde tuve la oportunidad de ir a probarme por intermedio de una tía que tenemos en común con Juan José Jairo Legario, que somos como primos lejanos, Ajá. y me tocó ir a probarme, que antes era solo los sábados, fui a probarme, y el Cholo Castillo, el gran ojeador de grandes futbolistas, Claro. grandes talentos que ha dado el fútbol, me vio y me dio la oportunidad de seguir el siguiente sábado, hasta que después del tercer sábado me dice, pues, la clásica que antes era tu partida y dos fotos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya cuando te Claro, decían tus partidas y dos fotos, era que ya estabas eh, ahí. ya estabas ahí, así fue, y de ahí quemé muchas etapas pues, en el tema del fútbol, ¿no? Con el Cholo Castillo de grandes, ¿no? Tú estás hablando de la generación tuya, Jayo, Waldir, Basombrío, años más, años menos, pero ya Claro. viene desde antes. Teófilo, Bailón, en fin, el Cholo Castillo interminable. Y después, bueno, ha seguido la trayectoria Rafa Junior, no directamente en Alianza, ya en otra época, pero ese recuerdo de pocas palabras, pero te acomodaba de a dónde cuando de que jugabas en el barrio y a las divisiones inferiores que llegas con él, te acomodas en otro puesto. ¿Qué recuerdos tienes de algunos consejos del Cholo? Yo llevo a probarme delantero. Me acuerdo ese sábado que nos tocó probar, pues me tocó probarme con todos los chicos nuevos, el equipo que ya era de la categoría, que pertenecía a Alianza contra los nuevos, y me acuerdo que perdimos pues como 7-2, 7-2, 8-2, me acuerdo, y yo en ese tiempo era centro delantero, 9 era, y me Ajá, tocó la oportunidad de marcar uno de los goles. Hasta que después ya llega el famoso campeonato de la Copa de la Amistad, me exacto. acuerdo, al año siguiente, y el Cholo ahí unos meses antes me empieza a poner como volante, a la clásica era 4-4-2, ¿no? Los dos volantes de marca y los dos volantes ofensivos, ¿no? Que era pues un poco yo tirado hacia la izquierda, ¿no? No tenía ese perfil, pero me manejaba muy bien para el lado izquierdo. Y ahí es donde el profe Cholo me empieza a poner pues, como un volante ofensivo, un volante del pase gol que él me decía, ¿no? Yo Exacto. En era ese, feliz, el Cholo me decía, yo soy feliz si tú me pones ahí por partido o me pones 3, 4 pases gol. Yo soy feliz con eso. Así me decía. Y bueno, y me acostumbré a eso y sentí así el fútbol, pues, ¿no? y bueno, esas sabias palabras del Cholo han servido porque tú has hecho goles exquisitos, ya después lo vamos a ir recordando, pero la asistencia, la pauta, la creatividad talentosa técnicamente de un jugador que ahora lo pueden llamar el 8 el 10 el enganche detrás de los puntas. Hay un léxico Sí, inacabable para eso, Pato, pero de ahí ¿y cómo vas llegando al juvenil después de esos años? ¿Cómo viene? Porque en esa época, así como tú hablabas de la Copa de la Amistad, yo me acuerdo que tenían equipos auspiciados por Alianza, equipos que le decían, dame un ujú. equipo y juegas acá. Y también había en segunda, como lo que llamaban la reserva, la sub-20 en ese momento. Sí, antes no había mucho el tema pues, de campeonatos de reserva, ¿no? Ya ahí fui quemando etapas, infantil, juvenil, y ya los dos últimos años que uno ya pertenece al juvenil, en ese tiempo los equipos grandes, se podría decir, hacen convenios con equipos de segunda profesional.
En su momento Alianza hizo con el Bella Esperanza, que el Bella Esperanza de Cañete, y todos los que pertenecíamos, que ya teníamos el último año de juvenil, pasábamos ahí a jugar el segunda profesional, ¿no? Era prácticamente Alianza porque entrenábamos en Alianza, concentrábamos Claro. en Matute, el uniforme también era rojo como el Bella Esperanza y rayas como Alianza, era muy peculiar ese uniforme, ¿no? Y bueno, nos tocó estar un año ahí en el Bella Esperanza, casi todos los juveniles, con algunos chicos que de repente todavía no tenían la opción de jugar en el primer equipo, que estaba Roberto Holsen, Roberto Silva, Ah, Pedrito imagínate. García, que ellos son 1 año, 2 años mayor que la promoción que éramos en la totalidad, de repente el plantel, que éramos 7-7, y los chicos, ellos que venían a reforzarnos porque no tenían opción en el primer equipo, me acuerdo, ¿no? Cristian Vázquez también, Walter Reyes, y ahí es Claro. donde hicimos una excelente campaña, que estuvimos ahí a un punto casi de subir a primera profesional, y desde ahí es que nos ve el técnico y después el siguiente año nos invita pues a hacer la pretemporada. Exacto, y nombres no menores, Silva, Pedrito García, San Pedrito cuando se fue a la San San Martín, Pedrito, te acuerdas? así es, Esos, claro. esos 2 años, pero una promoción exquisita, y igual hacía la U convenios, y la U tenía hasta 2 equipos en segunda en ese momento, y Cristal también era una segunda También, muy, sí. muy competitiva. Y eso Y es un poco, perdón, profe, y eso es sí, un poco que nos sirvió muchísimo a todos claro, nosotros, ¿ah? Era un bien competitivo. Acuérdense que segunda antes los árbitros te dejaban más jugar, era más friccionado, los campos no exacto. muy buenos, y creo que sirvió muchísimo eso. Y había equipos que no tenían tantos muchachos como podrían tener esos equipos en el caso que tú estás hablando, y había Sí, gente pues ya más recorrida, más mañosa, como se dice claro, más de futbolísticamente, experiencia, claro. más de experiencia por hablar así, y si había un muchacho medio atrevido técnicamente, era las Correcto. ajustadas, la jerga futbolística, le metían un ajustón y tenía que sobrevivir futbolísticamente el que tenía personalidad, este Pato. Sí, era el fútbol macho, se podría decir también, ¿no? Ya venía con gente de experiencia, con gente pues de repente ya en el primer equipo, y de repente los últimos años ahí que a veces te agarraban a cocacho, la Sí, sí, patada, tú tratabas de claro, hacerle una guacha y eras claro. al barro o a la tierra, porque no había O a ni la pasto. tierra porque era una cancha toda dura Sí, y me acuerdo claro, que me tocó enfrentar pues a jugadores altos, fornidos, se podría decir claro, centrales, ya que habían jugado muchos años en primera profesional, claro. y Y, si tú querías y lograr cosas importantes, tenías que aguantar. tenías, y el árbitro pasaba por Sí. ahí y te decía, párate, párate nomás, Sí. ese era, ese era Lo que su pasa que punto. también no era televisivo, pues no pasaba. Y a Sí, raíz de que no pasen eso, imagínate, los árbitros también tenían, como diciendo, libertad, vayan. claro, Ah, para que no les enrostren los errores. Bueno, hemos cubierto, Patito, esa trayectoria, barrio, infancia, inquietud, Cholo Castillo, y de ahí vamos a ir a una pausa y ya entramos a la promoción, cuando ya llegas al primer equipo. Vamos a una pequeña pausa, Henry, y regresamos. con gusto. Verisur, dígame. Llamaba porque quiero poner una alarma. ¿Ha sufrido un robo? Sí, sí, se han colado por el jardín aprovechando que no estaba. No se preocupe. Le puedo mandar un experto para que deje la alarma instalada y su casa protegida. Pero, ¿puede ser hoy? Por supuesto. Podemos estar ahí esta misma tarde. Ah, bueno, perfecto. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Llama al 0800-188-20 o solicítalo online en verisur.pe. Amigo, charla de cuarentena, charla exquisita con un jugador al cual yo siempre he admirado. Yo soy admirador, si valga la redundancia, de jugadores talentosos, creativos, sobrios. Henry el Pato Quinteros es uno de ellos. Para mí es un honor conversar con alguien a la cual sientes afinidad, porque el fútbol bien jugado es de hace 100 años y será de aquí a 100 años. Llegas ahora a la promoción, para promoverte al primer equipo. ¿A qué edad y con quiénes te encuentras, Pato, en esa llegada al primer equipo ya de Alianza formalmente? Yo llego a hacer la pretemporada entre el 96 y 97, empiezo a hacer con la pretemporada con el profesor Pinto, perdón.
y no tenía cabida, como se dice, pues no, ahí donde paso había esperanza también. Y en el 98 ya no sigue el profesor Jorge Luis Pinto y entra Ospina, el peinadito Ospina. Peinadito Y me Ospina. doy con la sorpresa de que él llega al primer equipo y pide a algunos chicos que estuvo con nosotros ahí, que nos conocía ya de menores, de juveniles, y nos conocía de segunda profesional. Ahí es donde llego con él y él el que me da la oportunidad de jugar en el primer equipo, el que me da, como me dice, me tiró al ruedo, como se dice él mismo, me decía, te voy a tirar al ruedo. Claro, Donde me encuentro con jugadores pues con Jayo, Basombrío, Waldir, el Churre Nostroza, Puchungo, me encuentro con jugadores pues que me sirvió y me ayudaron muchísimo, ¿no? Un poco que con Basombrío y con Jayo tenía un poco más de confianza porque yo los conocía ahí tipo del barrio, ¿no? Teníamos muchos, de repente, amigos que ellos los conocían por el intermedio de barrio porque somos ahí de 2 cuadras, 3 cuadras nada más. Me acuerdo cuando ellos pasaban, yo todavía estaba en la juvenil y ellos me veían pasar, me veían, yo al propósito lo hacía, porque ellos claro. entrenaban en el primer equipo y yo todavía estaba en los juveniles y yo me paraba en la esquina de Isabel la Católica con Altao y ellos salían y me decían, vas para Henry, me decían, todavía no me decían Pato ahí. ¿Vas Claro. para el barrio, para Barranco? Sí. Ay, ya me ahorraba ahí, pues, me ahorraba el pasaje, ya me iba con Claro. ellos. Me iba con el gato Tiempo, sombrío y me claro, dejaban en la puerta de la casa, el claro. gato Con, y Jayo. con el gato, que eso es todo un espectáculo, un señor de Sí, señores, y un y- regañón dentro de la cancha, pero en el buen sí, sentido de la pero palabra. es un Así tipazo. es, Y es un espectacular. poco que ellos me recibieron en el primer equipo, se podría decir, ¿no? Donde me Claro. recibieron en el primer equipo y me respaldaron al máximo, ¿no? El soporte que uno debe tener. Y mención Ospina porque hay que, digamos, me parece que Ospina tenía, él vino para las divisiones inferiores de Correcto, Alianza, entonces correcto. ahí tenía ese conocimiento y esa confianza de que tú ibas a destacar, ¿no? ¿Y cuándo es el debut? ¿Cuánto demora Henry el Pato para poder debutar ya con tranquilidad en primera, que no es cosa fácil? Yo debuto en el 98, el primer partido del clausura con Cienciano. Ahí es donde el profe Espina me dice, vas a arrancar. Me De acuerdo que frente. estaba, sí, de frente, me dijo, porque veníamos haciendo una buena pretemporada, yo creo que lo venía haciendo bien, pero tenía al frente, en el puesto mío estaba Puchungo, San Saavedra, estaba Lino Morán, me acuerdo. El Yo era como zurdo. decir el cuarto, yo era como el cuarto, el quinto volante ofensivo. Y bueno, por circunstancias X, Puchungo se lesiona, Sampi no le iba bien, no estaba muy bien, y Lino Morán en eso durante la semana hace algo que al profesor no le pareció, y bueno, y me dice, ahora te toca, mañana vas a arrancar, me dice, ¿no? Y bueno, es donde el primer partido del clausura, donde arranco y las cosas me salen bien, ¿no? Ganamos 3-1 con 2 pases gol mío, me acuerdo, y después ya viene todo, pues, el tema de la prensa, ¿no? La prensa Claro. fue un poco que caído del cielo, me acuerdo de una portada, el potrillo que cayó del cielo, cosas así, donde me dieron buenos créditos, se podría decir, ¿no? Claro, claro. Al debut. Mediáticamente, si uno está bien preparado como tú Sí, familiarmente y todo, lo puede soportar y ayuda muchísimo, me ayuda muchísimo en lo que viene para poder soportar periódico, para poder sí, soportar, digamos, una situación en que a lo mejor algunos no están preparados, pero para eso tienes la familia y tienes lo que tú decías, el soporte de buenos compañeros, porque aparte de ellos sí, habría algunos de más peso. sí, 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 ya estaban ya, pues el Churre, importantísimo también, nos llevaba muy bien, o sea, los chicos, siempre te aconsejaba, Marcial Salazar, un tipazo también, El me Charapa, acuerdo, el claro. Charapa, pero también puedo hacer, yo creo que el profesor Ospina me llevó muy bien, porque después de eso yo debuté titular el primer partido, después el siguiente fui al banco, entraba 10 minutos, me acuerdo que toda la gente en la tribuna ahí, Occidente, me Le acuerdo, siempre me reclamaban, pedía, le reclamaban claro. que tenía que arrancar, la prensa también, porque entraba y gracias a Dios me iba bien. Esos 20 minutos, 15 minutos, empecé a meter goles y siempre me iba muy bien. Pero Ospina me llevó muy bien. Hasta un momento me dijo, bueno, ya era el titular, ¿no? Pero me llevó muy bien y aparte la clase de jugadores que tenía al costado me Te ayuda. respaldaron de la mejor manera, pues, ¿no? Pero eso es importante cuando un técnico le da los minutos que debe dar. A veces hay frases para los cambios, Pato, que uno como técnico usa
el ingreso de un jugador en un cambio no es ni 30 segundos antes ni 30 segundos después. Igual es este partido sí, y sobre todo para un jugador que se está iniciando. En este sí, en este no. En este no. Y te va dando la experiencia de entrar cuando pierdes, de entrar cuando vas ganando, de entrar en altura, porque la geografía peruana en el campeonato es diversa, etcétera. Y Ospina en eso tenía esa virtud para poder hacerlo. Y terminas, y en la ruta en Alianza, ¿cómo dura? ¿Hasta cuándo dura, Pato? Ya hice la etapa hasta el 2003. En ese tiempo salí pues campeón. También me tocó estar en el campeonato del Centenario, entrar un poco a la historia de Alianza, estar en la historia de Alianza por un pedacito que pueda estar en la historia de Alianza. Soy feliz. Me tocó estar en ese campeonato. Después ya paso pues el 2003 Sporting Cristal a mediados de Sporting, 2003, perdón, sí, 2003 a mediados paso Sporting Cristal y después ya viene otra etapa. Otra etapa internacional. Pero en esa etapa exitosa con campeonatos, con ese campeonato donde estaba Alberto Macías, creo, como directivo, con otra gente, hay clásicos, Pato, y a veces a los jugadores como tú, hay una trayectoria, hay selección también en ese momento alternativa, porque tú eras un jugador, pero hay un clásico donde para mí, yo siempre lo he dicho, hay uno de los goles más recordados, técnicamente mejor ejecutados en un clásico, Patito, ese que le haces a la Alianza, ese que es 2002, inicio del 2003, más o menos. 2003. 2003, justo fue el último gol, porque ya pasaba Sporting Cristal, fue un clásico en el Nacional. La agarro de una volea, yo creo que es uno de los mejores goles que he podido marcar en mi carrera, uno al clásico rival Universitario. El Chato Elche se saca el centro. Sí. Se equivocó, la tiró para segundo palo. Según él, después ahí dice pues que lo hicimos. Que te hizo famoso. Pelota trabajada, dice el Chato. Pero me tocó, la vi venir y sin duda no dudé, ¿no? Porque si la paraba y me acomodaba, creo que me caían. Pero son esos goles que también te marcan, y hasta el día de hoy, cuando viene un clásico, vienen las entrevistas y los recuerdos. Pero eso fue un bonito gol. Uno, por la dificultad, cómo se vino la pelota, la dificultad de golpeo y todo eso, ¿no? Y donde entró también. Yo veo, fútbol estoy viendo pues ya hasta el cansancio, hasta desde que el fútbol era con un solo arco, pero veo, por ejemplo, esa ejecución de ladear el cuerpo y cosas, son gestos técnicos casi perfectos de la forma como venía y de la distancia que venía la pelota y venía bajando, lo cual hubiera permitido, como era, que si tú hubieras decidido otra alternativa, pecho o algo, ya no hubiera sido eso. Entonces, ese ha sido uno de los goles mejor gestados, y me parece que dentro de los clásicos puede haber muchos, el de Piero, de la U, un gol que hizo... Lo que pasa es que son épocas, ¿no? Son épocas y circunstancias distintas, ¿no? Y cada uno van pasando las épocas, y de repente los antiguos escogerán uno de Pachá, que nosotros, César Cueto, le decimos Pachá de cariño, pues escogerán de César Cueto un tiro libre último minuto, algunos de mi época escogerán el mío, después el de Jefferson, hay una que se lleva de taco también. Son generaciones que de repente cada uno va a escoger lo mejor de sí o el gusto. Así es. Y es bien difícil decir, porque yo te puedo hablar anteriormente, un gol que hace mi hermano Jaime también por la U a Caíco, hablando de goles en los clásicos, claro. De ambas, Piero Alba por la U, también hay una, claro, correcto. Entonces, hay situaciones y podemos hablar muchos, pero está en el recuerdo, y fíjate, Pato, que han pasado 18 años de ese gol, se lo sigue recordando, pero tu trayectoria intachable, recontra reconocida. Vamos a una segunda pausa y regresamos para que nos cuentes lo que viene después de eso, Henry, ¿ya? Dale. Ok, profe. Ya puedes tener el mítico Fiat 600 en tu casa. Construye paso a paso uno de los autos más emblemáticos de su época en una maqueta de gran calidad y detalles excepcionales. Fiel réplica del modelo original. Fascículo y primeras piezas por solo 9 soles con 90. Garantía Salvat.
último bloque, una conversación exquisita, como decimos, con uno de los jugadores más técnicos que ha tenido el fútbol peruano, Henry el Pato Quinteros. Ya estamos en esa etapa exitosa que va terminando en Alianza, un ciclo de 5 o 6 años, campeonatos, golazos, selección, y viene un pase sonado a Cristal. Cuéntanos ahí, porque de ahí hay un salto al extranjero, después vuelves a regresar, Henry. Sí, a veces son decisiones que uno puede tomar en la vida, ¿no? En el ámbito profesional. Claro. Me tocó después, la mitad de año, del 2013, irme a Sporting Cristal, donde me recibieron de la mejor manera y lo único que fue es hacer mi trabajo, y mi trabajo de la mejor manera es entrenar bien y desarrollarme futbolísticamente, ¿no? Tuve la oportunidad también de salir campeón con Sporting Cristal, tuve la oportunidad de salir con Sporting Cristal, hacer buenas Copas Libertadores, y a raíz de eso se dio la oportunidad de ir a Polonia. Claro. Tuve la oportunidad de irme a Polonia en el 2005, donde me encuentro siendo el primer peruano en estar en ese país, ¿no? Encontrar un país totalmente distinto, culturas distintas, Idioma. clima, totalmente, donde se me pasó por la cabeza ir a desarrollarme y a ver si era capaz de poder hacer lo que había hecho en el Perú, ¿no? Y gracias a Dios me fue bien. Tuve buenos campeonatos, allá también metí el mejor gol de la temporada, es una volea impresionante que meto, de que sale el mejor gol de la temporada. Tuve muchos partidos de titular, siempre fui titular. Exacto. Y donde ya Anderson Cueto un poco llega como para decir a la reserva o algo, y después, pero por la calidad que tiene, empezó a entrenar con nosotros, ¿no? Empezó a entrenar con nosotros. Y bueno, y gracias a Dios ahí venía el tema de selección también, venía para los partidos de eliminatorias, venía para los partidos, me tocaba estar por acá y así es donde un poco lo que es mi carrera, ¿no? Y regresas a Lima, a Perú, después de esas venidas a selección, exitoso allá. ¿Para qué año? ¿En qué año termina el ciclo en Polonia? Yo vuelvo a casi ya en agosto, septiembre del 2008. Yo recibo una llamada. Vengo primero para las vacaciones de mitad de año, donde empiezo a entrenar con Alianza. Pido permiso para entrenar con Alianza, para estar en actividad, porque allá te dan muchas vacaciones. A veces te dan más de un mes de vacaciones por el tema del frío y todo eso, de inicio de temporada. Y vengo a entrenar acá con Alianza y me encuentro con Alianza mal, que ese año le iba muy mal, que estaba peleando el descenso. Donde regreso yo a Polonia a hacer la pretemporada, regreso y recibo la llamada del arquitecto Carlos Franco, donde me dice pues que le gustaría que regrese porque las cosas no iban bien en Alianza, Ajá. que iba a repatriar a varios jugadores por la necesidad que en su momento necesitaba Alianza, ¿no? Yo dejé muchas cosas allá por regresar a Alianza y por ver la situación en la que se encontraba, donde regresa el Zorrito, donde regresa Forsyth, donde regresa Manolo Corrales, también viene de Francia, el Zorrito también estaba con él en Francia, Forsyth estaba por Alemania, creo, yo estaba por Polonia, y ahí es donde tomamos esa decisión de regresar, una decisión que en la vida hay que estar agradecidos, yo siempre dije, ¿no? Y yo soy el Pato Quinteros por Alianza, y me tocó regresar para poner ese hombro que Alianza lo necesitaba en el 2008, y gracias a Dios salvamos el descenso en su momento, pues. Claro, fue una campaña dura. ¿Y quién estaba de técnico? Porque hicieron Yo ese llego cuando escalón. estaba Páez, el venezolano. El Y venezolano. justo había tenido Jairo, justo había salido del plantel. El único, se podría decir, entre comillas, gente de experiencia y soporte era Marco Churliza y el chino Arakaki, donde no había mucha gente de experiencia para un campeonato de esa magnitud, o un campeonato de que cuando estás peleando el descenso es más complicado que estar peleando arriba. Es más complicado. Hay hechos y frases que se marcan a través de los años. Las bajas, los descensos, que a veces son dramáticos, y los campeonatos se tienen que hacer con gente de experiencia. Los Sí. jóvenes que se insertan en buena hora, pero la base para ambas situaciones son la gente de experiencia. Y más todavía cuando uno es un equipo grande, ¿eh? La presión Claro. es aún más todavía. El día a día, el entrenamiento, la prensa, la gente. Y bueno, nos tocó salvar el descenso y ahí es donde ya empieza otra etapa de nuevo de mi persona en Alianza Lima, ¿no? Después vienen ya Copas Libertadores, donde vienen campeonatos, el campeonato después de esa Copa Libertadores del 2010 que Claro. le hicimos excelente,
y ya viene cosas Esa ya contra Estudiantes, contra ese es un Estudiantes. partido también muy marcado en el ambiente Sí. futbolístico y en la hinchada de la Alianza. Por lo que cómo se dio y con quién era, ¿no? Era el último campeón. Claro, Y cómo se dio de ir perdiendo al minuto, perdón, a los segundos, al 7, 8 segundos, ir perdiendo de inicio del claro. partido y remontarlo a esa magnitud, fue donde ya viene otra etapa, ¿no? Una etapa de madurez, una etapa ya de capitán del equipo, una etapa de haber vivido muchas temporadas, donde me hace más protagonista como líder, se podría decir, ¿no? Como líder o Claro. como gente de saber manejar un grupo, ¿no? Los líderes futbolísticos, Pato, y en eso yo coincido contigo, a veces identifican que un líder sea el que más grita, que a veces hay líderes hay líderes que yo he jugado con Chumpi. Chumpi te miraba nada más, hablaba dos palabras en el partido, pero era el Sí, líder. Y a veces la combinación entre lo futbolístico y la personalidad es un mejor líder, no digo que el otro no lo sea. Y en el caso tuyo se dan las dos cosas, pues porque hay líderes que son en base a garra, pundonor, que te empujan al equipo, pero tienen alguna limitación técnica, hablando de las cosas correcto. claras. Uh-huh. Y en el caso tuyo, ya te regresas y te remontas a cuando te iniciabas, que te parabas ahí en la esquina y ahora tú tienes que hacerlo con los chicos nuevos y Sí, contarle tus sí. experiencias. Claro, usted mismo lo ha dicho, ¿no? Hay tipos y formas de líder, ¿no? El líder, el que está ahí pendiente de los chicos, el que está ahí hablándole que estas las cosas son buenas, malas, el otro, el que mete, y el otro el profesionalismo, ¿no? También de que el ejemplo, el que está ahí adelante. Hay muchas cosas, ¿no? Es como decir una cadena, ¿no? Lo que yo antes recibía, ahora sacarle el mejor provecho para tratar de brindarle al máximo a los chicos para que se desarrollen. Y ya cuando vine ya me encontré con una camada importante, pues, de chicos que sobresalen ahora, ¿no? Eso es importante. Y uno lo canaliza cuando tiene la base familiar, profesional y técnica, todas en una. No hay que diferenciar esas palabritas que buen jugador, pero mala persona. Buena persona, pero mal jugador. Eso para mí no existe. Uno jugador es un todo. Y para ir terminando, Pato, con una pregunta que ya le he hecho a varios, como tu mejor medio campo, fórmamelo en Alianza, en toda tu trayectoria. Imaginemos un 4-4-2, como tú dijiste, desde el Cholo Castillo en tus inicios. ¿Cuál es tu mejor 4-4-2 en todas las etapas que has pasado en Alianza? Yo la viví ese el 4-4-2 a plenitud porque me sentía más libre, sin duda. Me sentía más libre, me sentía, pues, donde justo el 2002 con ese 4-4-2 salgo el mejor jugador del campeonato acá en Perú, ¿no? Ajá, Donde me acuerdo que Franco Navarro me dio una libertad y me dijo, tú juega al fútbol como sientes y como lo veas. claro. Y bueno, hacia la pregunta, profe, me inclino con Marco y Jairo, dos jugadores que marcan, entregan y te la entregan limpia para que tú te desarrolles. Después el maestro, Chato Olchese, y mi No lo puede persona. dejar, no lo puede dejar de lado, pero él te ha mencionado en la charla de Sí, no, cuarentena y tú, porque es cierto, porque mira, Marco hablaba de que él se le gustaba desengancharse, yo lo conozco, Marco, de sí. chiquitito, era un 6 Uh-huh. que aparecía al otro lado, o sea, ya, se desenganchaban, lo que mandan proyecciones, Claro. pero tenían creatividad, tenían personalidad y Inventiva, creatividad, fútbol, meter, con fútbol. Jairo teníamos pues que te las quitaba todas y te la entregaba. Con Marco, el Y despliegue, con el Chato Olchese, la habilidad, el desequilibrio, la el que picardía te la devolvía, y el que contigo la claro, sobriedad. O sea, fíjate que mira que a veces el fútbol hay que definirlo con una sola palabra. Con Jairo era la sí, personalidad del quite, con Marco era el sí, despliegue, el Chato la picardía, la jugada en corto y contigo la sí, sobriedad. Cuatro palabras claro. claves, un medio campo exitoso de cuatro jugadores que siguen vigentes en el Y recuerdo. también, y perdón, profe, un poco para terminar este es lo que pasa que nos llevábamos también afuera del campo. O sea, eso Bueno, también te esos hace son eso tiene un plus importante, ¿no? O sea, en un grupo, la en un validez del grupo grupo. cuando, claro, porque tú sabes cómo siente el compañero, qué es lo que le pasa y tú vas a matar por él siempre. Así es. Pero bueno, ahí estamos, Patito. Hemos terminado esta charla exquisita. Nos podemos seguir. No hemos hablado de tus hermanos. Hay uno que está jugando ahorita y el menor, que es mi chochera, mi engreído, que ha jugado en la academia. El mejor Quintero, tengo que decir yo, de todos. Así que, pero un gusto
valor a tu familia, a tu trayectoria y un agradecido por habernos recibido, Pato. No, a usted, profe, gracias, un placer pues, de estar con usted, poder conversar, a veces que nos toca cruzarnos por ahí, hablar un poco de fútbol y contar las cosas que hemos vivido y ahora que nos ha permitido estar pues, en el programa. Un gustazo y como siempre, a su disposición, cuando usted guste. Fuerte abrazo Listo. para todos. Igual.